chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. ¿Cómo están? Soy Daniela. Hoy hablaremos sobre 10 productos de belleza que debes de usar después de los 40 y no lo sabías. Creo que algunos de estos productos aprendes o empiezas a tener la noción de que los necesitas a medida de que el rostro se reseca, la piel ya no es tan elástica, dejamos de producir colágeno. Hay varias cosas que necesitamos. Iré un poquito por todos los pasos, desde skincare, hablaremos un poco de skincare, hablaremos un poquito de maquillaje, hablaremos un poco de suplementos, cosas y productos que no nos dijeron que los necesitábamos. Así que vamos a comenzar. Chicas, gracias por suscribirse a mi canal. Es súper importante para mí su like, porque eso quiere decir que les gustan este tipo de videos, y también que se suscriban y activen sus notificaciones. Así que vamos a comenzar, chicas. Vamos a comenzar con el retinol, chicas. Esto obviamente es un consejo mío, ustedes lo pueden checar con sus médicos de cabecera, sus dermatólogos. Y bueno, el gran secreto del retinol, que ya no es un secreto, pero definitivamente lo debes de incorporar a tu rutina de belleza, a tu rutina de skincare, porque la piel a partir de los 30, 35 años se convierte en una piel más flácida, muy poco elástica, y bueno, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Uno de los hábitos que yo cambié para mejorar mi piel es incorporar a mi rutina de piel el retinol. Ninguno de esto es una campaña pagada, estos son productos que yo utilizo de verdad, de corazón. Y bueno, yo utilizo desde hace poco tiempo, me cambié de marca a Endocare, que me ha encantado. Este es Endocare Renewal. Yo lo pido por Amazon, pero lo puedes comprar desde las farmacias, lo puedes conseguir donde tú quieras. Es una verdadera maravilla. De hecho, el retinol tiene varias funciones. Es como una especie de antioxidante y ayuda a que tus células no envejezcan prematuramente. Va a mejorar la textura de tu piel, las arrugas, la flacidez, te va a ayudar con la iluminación. Y hay varios ejemplos que les voy a poner aquí. La verdad es que yo no tengo tampoco tantos años utilizando, pero ya es algo científico, donde nos muestran el antes y el después de una persona que utiliza retinol y alguien que no utiliza retinol. Esto, como les dije, ustedes lo pueden consultar con sus dermatólogas y encontrar la marca que les sugieran. Pero de lo que yo he utilizado, de las marcas que a mí me han gustado, esta ha sido la que más me ha gustado, porque al día siguiente mi rostro está sumamente hidratado. De hecho está hasta, les puedo decir, como un poco pegosteoso de lo bien que me ha caído este retinol. Tienen que empezar despacio e ir incorporándolo más veces a la semana, porque obviamente son productos nuevos que no estamos acostumbrados. Esto es el gran secreto de muchas mujeres que llegan a una edad madura con un rostro más luminoso, sin arrugas, con un color más unificado, sin tantas manchas. Verdaderamente esto es una maravilla. ¿Cuándo utilizarlo o dónde poner el retinol? El retinol debe de venir después de haber hecho tu lavado de rostro, tu tónico, tu esencia. Después viene el retinol y después alguna crema hidratante que vaya con tu retinol. Pero la verdad, chicas, pruébenlo, es una verdadera maravilla. ¿Qué aplicar en el rostro después de los 40 años? Bueno, definitivamente, chicas, algo que no nos habían dicho es una esencia. Si le preguntaras al skincare coreano o a las mujeres coreanas cuál es el producto que toda mujer debe de utilizar, o si solamente pudieran elegir uno, sería la esencia. Y es algo que a nosotros no nos dicen, porque cuando estamos haciendo nuestras rutinas de piel, como que nos saltamos este paso. En algún momento yo les dije que la esencia es uno de los pasos favoritos de las coreanas cuando quieres mejorar tu piel, cuando quieres verdaderamente que todos los productos que vas a utilizar te sirvan. Ahora, ¿qué hace para tu piel la esencia? La esencia lo que hace es prepara y hace que todo lo que venga después, que todos tus productos básicos de skincare, tus cremas hidratantes, cremas antiarrugas, verdaderamente penetren. Yo lo veo como si pusieran una raya de alguna acuarela y le pusieran un poquito más de agua, se vuelva permeable. Eso quiere decir que si tú aplicas la esencia, los productos que tú apliques después
van a entrar verdaderamente y van a ir hasta la profundidad de tu piel, para explicarlo de una manera sencilla. Las esencias, que yo en este caso utilizo la de Filorga, porque Filorga me hace el favor de mandarme estos productos que me fascinan, hace que también tengas un rostro más hidratado, te ayuda con la luminosidad, te ayuda con emparejar tu piel, o sea, tienen muchos beneficios, pero el más importante es que potencializa todo lo demás, todos los productos que utilices después de la esencia. Es un básico, chicas, es algo que deben de incorporar en su rutina de belleza. ¿Cómo tener, chicas, una piel bonita después de los 40 años? Incluye el rostro, también incluye las manos. Bueno, yo utilizo un productazo a raíz de que encontré el Aquaphor de Eucerin. Bueno, el Aquaphor de Eucerin yo lo utilizo mucho para las manos. Yo tengo las manos súper resecas, chicas, o sea, verdaderamente súper resecas, y me ayuda mucho a mantenerlas hidratadas y se absorbe rápidamente y te las deja súper suavecitas. También lo que hago con este producto es, porque es como para miles de cosas, te ayuda para quemaduras, te ayuda para los pies, te ayuda para bebés, se llama Aquaphor pomada reparadora, te repara la piel. La puedes utilizar como una mascarilla si quieres hacer un día de hidratación, no te va a tapar los poros, o sea, está verdaderamente comprobado que Eucerin Aquaphor, ya he platicado con la marca, no te tapa poros, y lo que te hace es que si tú te la pones encima, no sé si se acuerdan del truco de la vaselina, pero si te lo pones encima de alguna crema, lo que hace es crear una barrera para que la parte de adentro siga hidratada y no se salga. Es decir, no pierdas agua y mantengas tu rostro verdaderamente hidratado. Lo puedes utilizar algunas veces, y había por ahí un truco viral donde lo utilizabas, por ejemplo, para la parte de las ojeras antes del corrector. Ahorita vamos a hablar de eso. También existe el Aquaphor, que es la reparación de los labios. Este es el bálsamo, que no lo encontré, no sé, me ha costado mucho trabajo encontrarlo, pero encontré este que es como básicamente un poquito más grasoso, es la parte más grasosa del de manos, de la crema de manos, y bueno, me repara los labios, los hidrata, que es muy importante antes de maquillarte. Vamos perdiendo piel y vamos verdaderamente perdiendo también la hidratación de los labios. Ya no estamos tan hidratadas como antes, y es muy importante que los labios estén hidratados porque es un signo de vejez en mal sentido. Para mí la vejez la tenemos que abrazar, pero tenemos que llegar de una manera bonita, y es muy feo ver esos labios resecos donde se ven arrugados, hay que mantenerlos hidratados. Esta crema sirve muy bien. En alguno de los mensajes de ustedes me solicitaron un polvo que fuera similar o que tuviera los mismos efectos que el polvo libre de Givenchy, que es una maravilla. Bueno, encontré una opción bastante económica en SheGlam. Siempre hago las pruebas y siempre veo que funciona. Yo ya tenía este polvo que se los enseñé en algún momento, que es SheGlam Insta Ready Powder, que este es en el color Bubblegum. Bueno, salió este y después salió el color Taro, que es este. Ahora, ¿qué es? Es un polvo magnífico, 2 en 1. Les recuerdo que el Prisma Libre es solo un polvo, y lo que yo siempre hago es no recomendarles a las mujeres después de los 40 años ponerse polvo suelto debajo de los ojos, porque se mete en las ranuritas y de repente se hacen mucho más visibles las arrugas. Lo que tiene este polvo en Taro, el Insta Ready, es 2 partes. Tiene una parte que es polvo compacto, que si se fijan es bastante finito, es ultra fino y tiene esta sensación como sedosa, no tiene aroma o muy poco, la verdad es que es muy bonito y lo pueden sentir con una textura súper sedosa. Y en la parte de abajo tiene lo que sería el polvo suelto. La parte de arriba, que es el polvo compacto, yo lo puse después de aplicar el Aquaphor o el Aquaphor por la noche, luego me apliqué mi corrector y después apliqué el polvo compacto abajo de los ojos. Y el suelto lo apliqué en las otras zonas de mi rostro, este no lo apliqué abajo de los ojos.
¿Por qué? Porque este te va a matificar, este te quita, ya saben, esos brillos que no queremos las mujeres después de los 40 años, a menos de que querramos un rostro radiante. Si quieres lucir una piel perfecta, pues tienes que equilibrar de acuerdo a tus necesidades. Eres piel grasa, pues necesitas matificar. Pero siempre les voy a aconsejar que siempre utilicen el polvo compacto, muy suave, con una esponja abajo de los ojos. Tengo estas esponjas de Shiglam que me encantan, que son como triangulares y hacen que pueda llegar a cualquiera de las pequeñas esquinas. Es una opción también que el color taro se puede utilizar en pieles tanto maduras y en pieles que son un poquito más trigueñas a más morenitas. También puedes utilizar el rosa, aquí es un poquito lo que a ti te guste, pero bueno, este es el nuevo color que hay y que ahí dice, leí en las indicaciones que también va muy enfocado a personas un poquito más morenas, pero a mí me quedó fenomenal. Creo que puedes encontrar un maquillaje perfecto para lucir un rostro perfecto. Ah, y se me olvida, para que vean, hice una prueba porque este polvo es algo muy especial. Lo que hice es poner esta parte, la parte compacta, con el agua para que vean que es repelente al agua, no transfiere. Lo puedes poner arriba de algún labial y va a hacer que no transfiera ese labial, es decir, lo va a matificar y va a hacer que no transfiera. Eso también es un muy buen beneficio. Definitivamente es a prueba del agua, es decir, no se te va a caer, te va a ayudar mucho también para esos meses donde hace mucho calor. ¿Qué debe de tener un kit de belleza para mujeres después de los 35, 40, 45? Bueno, debe de tener un kit para las cejas. Me he dado cuenta que a medida que va pasando la edad empiezo a perder también pelitos de las cejas y mis cejas ya no están tan pobladas como antes. Es muy importante, chicas, que todas tengan un lápiz que te ayude a dibujar estos pelitos donde ya los perdimos, que tengas un cepillo y también que encuentres un suero, una goma, un laminador, algo que te peine las cejas. Obviamente hay que tenerlas perfiladitas, que tengan su cuidado, y me he dado cuenta que uno de los errores de belleza de todas las mujeres es que descuidamos las cejas, y las cejas es súper importante. Cuando yo empecé a hacer belleza en YouTube me di cuenta que la ceja era uno de los principales problemas de todas las mujeres, porque o se la hacen demasiado fuerte y las endurece, o simplemente la descuidan y se olvidan que las cejas son el rostro, las cejas son el marco del rostro y de las expresiones. Así que bueno, yo utilizo Anastasia Beverly Hills, que como saben ustedes, Anastasia fue creadora de todos estos productos para las cejas, y también utilizo en su defecto los productos de Benefit. Benefit también se dedica mucho a arreglar las cejas, pero obviamente ustedes pueden encontrar algo que les sirva, pero no se olviden de las cejas, y es uno de los grandes errores que cometemos las mujeres. Otro producto que debemos de tener todas las mujeres después de los 40 años, que es un producto para piel madura, pero también puede ser un producto preventivo para mujeres que empiezan a tener una piel madura. Bueno, es el Hialu B5 de la Roche-Posay. Bueno, es este líquido que tiene como un gotero y que lo puedes mantener en refrigeración para efectos todavía más potentes. Tiene esta bolita, voy a acercarme, si se fijan tiene un gotero y luego tiene esta bolita que lo que va a ayudar es a soltar un poquito de líquido que va a ir en los ojos o abajo en el contorno de ojos. Lo puedes alargar y lo puedes utilizar en todo el contorno o solamente dejarlo en esta parte. Es una hidratación profunda que va a hacer resultados a una hora. O sea, ya vas a empezar a ver los beneficios a la hora, lo cual es cierto. Tiene algo en su fórmula, yo no soy química, pero entiendo bastante bien. Tiene algo en su fórmula que expande y que te alisa la piel, te la prepara, te la deja súper rica, y es un producto que después de haber probado miles de productos de ojos, este es uno de los que más me ha gustado y que tampoco veo que hagan tanta publicidad. En sí a mí me lo regalaron, pero la verdad es que fue un regalazo. Es un
Son de esos regalos que dices, wow. Un producto de belleza o un tip de belleza que toda mujer debería usar. Y bueno, no es un gran secreto, o todos lo sabemos, que con la edad también los labios pierden volumen. Hay personas que les gusta pues inyectarse rellenos, hay otras personas que no, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer de todas maneras son productos básicos, tener los labios hidratados, que ya se los había comentado, con el Aquaphor, o pueden utilizar cualquier otro producto que les hidrate y que les funcione, o mascarillas. Pero también dentro de su rutina de belleza o su make-up diario, lo que pueden tener es un producto que les haga un plump, que les ayude a que los labios se vean con más volumen, porque los labios se van haciendo más chiquitos, se arrugan y van hacia adentro. ¿Qué pueden hacer? Pueden delinear sus labios con un color nude o el color que ustedes quieran, pero de preferencia nude, y se van a ir ligeramente, chicas, ligeramente, vamos a causar el efecto ombre, ligeramente afuera de los labios o sobre la rayita, pero del lado de afuera, para dar un poquito más de grosor. Después lo que pueden hacer es ir rellenando, esto es como dibujar algunas zonas para dar profundidad, el ombre, que son las sombras, y hacer un efecto de volumen, sombras del lado de afuera y luz en la parte interna. Yo utilizo de Too Faced el Lip Injection, que tiene varios colores. Este me ha gustado mucho porque no pica tanto, la verdad es que es bastante ligero y la verdad es que sí te da un plump, y tiene algunos colores, como en este caso, que son un poquito como tornasoleados. Los tornasoleados hace que tengas efectos de luz, que tengas profundos brillos, luces. Ahora este sería el brillo interno. Ustedes pueden tener otro gloss. Pueden usar un gloss transparente. Este es un gloss de Anastasia que utilizo y recompro cada vez porque me gusta este gloss. También pueden usar el de Dior, también pueden usar los de NYX, que son geniales. O sea, hay muchos glosses. Aquí es el que ustedes prefieran, que les voy a dejar unos de gama alta y les voy a dejar otros de gama comercial, o este que tiene, por ejemplo, brillos, que es de Anastasia Beverly Hills, que también es muy famoso porque tiene un brillo muy seductor, porque no es chunky, no son partículas muy grandes de brillos, la verdad es que son súper ligeritos y se ven con el movimiento, lo que a ustedes les guste. La idea es de causar un efecto de unos labios más rellenos, más jugosos. Si en sí nuestro rostro lo estamos matificando, por ejemplo, con el polvo de She Glam o con cualquier otro polvo, bueno, los labios de repente necesitamos utilizar ese volumen. Entonces es importante, chicas, porque los labios no nos lo dicen, pero los labios se van hacia adentro y de repente va desapareciendo ese valor. No sé si ustedes ya han empezado a notar cómo de repente la boca empieza a caer, esta parte de las comisuras caen. Bueno, hay que utilizar esos pequeños trucos de belleza para elevar, para realzar y para seguir buscando la simetría del rostro. Así que, chicas, este es mi tip. Otro producto de belleza que olvidamos totalmente es añadir un suero de pestañas, chicas. Hay muchos en el mercado, existe desde el Tabalash, es X-Lash, hay muchos productos, hay marcas francesas. Esto es que ustedes encuentren algún producto que les ayude a volver a tener esas pestañas. También ustedes pueden crear su producto en casa a base de aceites esenciales, pero la idea es de encontrar ese producto que nos ayude a que crezcan nuevamente nuestras pestañas. Las pestañas también las vamos perdiendo lamentablemente y podemos contrarrestarlo con un producto. Hay muchos mitos de que te causa ojeras. A mí la verdad no me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, yo he utilizado muchos productos y creo que también radica en la cantidad. Entonces hay que saber que lo debes de utilizar todos los días al principio y después solamente mantener, o sea, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Pero la realidad es que te quedan las pestañas divinas y de que crece. Ahora les voy a hablar de un producto estrella, cómo lucir más joven después de los 40 años, cómo sentirte mejor. Bueno, descubrí un producto que les va a encantar, es algo totalmente diferente. Conocí a una doctora que se llama la doctora Christina Ram, que vino a México y es la creadora de Root.
Y bueno, de un producto que es muy conocido porque es uno de los pocos productos en esta gama de wellness. Es un producto que va a ayudarte a verte, sentirte mejor. Bueno, esta doctora Ram es una científica. Para no hacerles el cuento largo, les voy a dejar de todas maneras un link para que ustedes se informen, o videos de ella. Es toda una eminencia. Ella creó, después de que tuvo cáncer y después de que tuvo muchos problemas en su vida, un producto natural. Root en español quiere decir raíces, por eso es un producto natural que te elimina todas esas toxinas, metales, todo lo que tú vas absorbiendo desde a nivel cutáneo, respiratorio, a nivel de comida, todas esas bacterias, organismos que no necesitamos, metales. Y bueno, ella creó Clean Slate. Clean Slate es este gotero que te permite eliminarlos de una manera natural. Empiezas tomándote 2 gotitas diarias, después 2 en la mañana y 2 en la tarde, después vas a 4, hasta que terminas tomando 10 gotas por la mañana y 10 gotas por la noche. Y bueno, todo esto hace que elimines todas esas toxinas y metales que no queremos en nuestro cuerpo. No quiero decir que cura, porque yo no puedo decir eso aquí, pero sí les puedo decir que ha ayudado a muchísima gente a sentirse mejor, a verse mejor. Y aquí a mí, hace poco me hice unos análisis, no sé si lo vieron en mis historias de Instagram, que por cierto síganme en Instagram, que ahí les conté que fui a hacerme, bueno, tanto la mamografía, ya saben, todas estas cosas, y me hice unos exámenes generales a modo preventivo. Lo hago y nunca en mi vida había salido como bebé. O sea, triglicéridos, todo lo que se pueden imaginar, azúcar, todo. Me hice, ya saben, todos los análisis de sangre, hemoglobina, todo. Y salí como bebé. Sí, me cuido mucho. Pero la diferencia que hice, aparte de la itera, que ya se los conté en otros videos, fue utilizar este producto, y creo que es algo que pueda ayudar mucho a las personas que buscan ese tipo de wellness, ese tipo de salud y que quieren desintoxicarse. De todas maneras, les dejo el link también aquí abajo y algún video para que sepan un poquito más de este producto. Y de la misma marca Root pedí Good Morning Minerals, que es este frasco con 120 cápsulas que te puedes tomar. Pues yo me tomo 2 en la mañana y te puedes tomar 2 por la noche. O sea, todo esto es un poquito cómo te vas sintiendo. Pero bueno, les voy a leer lo que tiene Good Morning Minerals. Es una maravilla. Contribuye a la salud ósea porque tiene calcio, contribuye a la función mental normal porque tiene magnesio. Recuerdan que les dije que para dormir mejor necesitamos magnesio. Contribuye al equilibrio electrolítico a causa de la incorporación del magnesio, y contribuye a las enzimas digestivas. Me siento fenomenal. Entre el Clean Slate, que es el gotero que les enseñé, y el Good Morning Minerals, que son vitaminas que todas necesitamos, pues es una maravilla. Obviamente estos dos productos los van a poder encontrar, creo que en todo el mundo. Hay aquí en México, también hay en los Estados Unidos. Yo les dejo el enlace. Y para las chicas que no les interese de Roots, también encontré unas vitaminas, que esto lo pueden checar, este sí lo deben de checar con su doctor, que se llama Regenesis Max. En lo personal me ha gustado también mucho. Tienen omega 3 y tienen todas las vitaminas que las mujeres debemos de tener después de los 40 años, ¿verdad? Todos los días o cada día que pasa necesitamos más minerales, más vitaminas, necesitamos como ir incorporando todo lo que vamos perdiendo. Tiene ya una fórmula mejorada. Me gustaría que ustedes le preguntaran a sus médicos. Lo que yo hago es solamente expresarles lo que a mí me ha funcionado, esos productos que no nos dicen que necesitamos. Y necesitamos cosas fáciles, sanas, que no nos quiten mucho tiempo. Y bueno,
unos goteros o unas vitaminas que ya contengan todo, es la maravilla. Y bueno, chicas, esos son los 10 productos que toda mujer debería de utilizar. Son productos de make-up, de belleza, productos de wellness, salud, productos de maquillaje, porque veo que nos hacen falta muchas veces saber cómo lucir un rostro perfecto cuando ya lo tienes perfecto. Solamente es cuestión de gestionar solamente esos pequeños detallitos para brillar mejor y volverte la mejor versión de ti misma. De todas maneras, les dejo en mi primer comentario toda la información y también en la cajita de información. Si no sabes dónde está mi cajita de información, les dejo. Y aprovecho para invitarlas a la nueva sección que tengo, que se llama membresías. Se pueden unir a mis membresías. Al ladito de la palabra que dice suscribirse es otro apartado. Mi contenido de jueves y domingo sigue siendo el mismo, chicas, variando de todo y hablando de todo lo que nos interesa a las mujeres para vernos mejor. Y el apartado donde se explican los beneficios que tiene unirse a mis membresías es un contenido dirigido un poquito a más íntimo, un contenido más personal conmigo. Y para las otras chicas que quieran la membresía oro, esa tienen el acceso a videos que tienen que ver con el mundo del lujo, que también puedo entender que habrá personas que les interesa y personas que no les interesa, porque es otro contenido totalmente diferente al que meto aquí en YouTube. Así que, chicas, muchas gracias y bienvenidas si quieren unirse a un contenido más específico, pero todo lo demás sigue estando igual. Así que, chicas, les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en mi siguiente video. Hasta después.